Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de las ciudades más bonitas de Europa. Se asegura que Europa posee la concentración de ciudades más bellas del mundo, pero existen factores que pueden ayudar en una categorización, tales como el tamaño de la ciudad, su arquitectura, zonas verdes, su patrimonio, historia, cultura, su expresión artística y gastronómica. Utilizando estas herramientas veamos el Top 10 de ciudades más bonitas de Europa. Top 10. Iniciemos esta clasificación con Budapest, conocida como la perla del Danubio. Budapest es una visita obligada para los amantes de los viajes, enamora por su belleza y grandiosidad. En ella se encuentra el parlamento más grande de Europa y el metro más antiguo del continente. Es la capital y ciudad más poblada de Hungría, así como su principal centro industrial, comercial y de transporte. Considerada como una de las ciudades más bellas de Europa, Budapest cuenta con varios sitios que son patrimonio de la humanidad, entre los que se incluyen el barrio del Castillo de Buda, ubicado a orillas del Danubio, la avenida Andrássy, la Plaza de los Héroes y el Metropolitano del Milenio, el segundo más antiguo del mundo. Otros lugares destacados incluyen un total de 80 manantiales geotérmicos, el mayor sistema de cuevas de aguas termales del mundo, la segunda sinagoga más grande y el tercer edificio del parlamento más grande del mundo. La ciudad atrae alrededor de 4.3 millones de turistas al año. Top 9. Es el turno de Londres, quien sigue siendo una de las ciudades más hermosas. Está ubicada al sur de Inglaterra y es la capital política y económica del Reino Unido. Es el centro de la ciudad, está ubicado a 60 kilómetros de la desembocadura del Támesis, río que recorre la ciudad. Su privilegiada situación en el centro del suroeste de Inglaterra la benefició y durante mucho tiempo fue la región más poblada y rica del país. Londres exhibe un interesante patrimonio arquitectónico e histórico, una amplísima oferta cultural y de ocio, gran cantidad de espectaculares parques y jardines, tiendas y mercados. Todo ello con toques de tradición y modernidad que la convierten en única. Posee 4 lugares distinguidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: la Torre de Londres, un impresionante castillo construido junto al Támesis hace más de 900 años que en la actualidad alberga las joyas de la corona inglesa, el Real Jardín Botánico de Kew, con un impresionante invernadero de 120 hectáreas, el asentamiento de Greenwich, con un importante pasado marítimo, y la zona que comprende la abadía y el palacio de Westminster, que alberga el Parlamento británico y la iglesia de Santa Margarita. Esta última zona es posiblemente una de las estampas más famosas de la ciudad, con el Big Ben a orillas del río Támesis, la gran torre que alberga el reloj de 4 caras más grande del mundo. Top 8. También aparece Barcelona, destacada por su belleza. Es la capital cosmopolita de la región de Cataluña en España, conocida por su arte y arquitectura. La fantástica iglesia de la Sagrada Familia y otros hitos modernistas diseñados por Antoni Gaudí adornan la ciudad. El Museo Picasso y la Fundación Joan Miró muestran el arte moderno de los artistas que dan origen a sus nombres. El Museo de Historia de Barcelona incluye varios sitios arqueológicos romanos. Pocas ciudades europeas ofrecen la amplia diversidad cultural que se encuentra en Barcelona. Adicionalmente, los 4.2 kilómetros de lujosas playas muy cerca del centro de la ciudad, con sus cálidos rayos de sol la mayor parte del año, contando con la infraestructura necesaria para unas excelentes vacaciones. También exhibe en una variedad gastronómica a los mejores mariscos del Mediterráneo, disponiendo de excelentes restaurantes y bares que sirven tapas y también platos más convencionales para una comida tradicional. Top 7. En esta posición es el momento de destacar a la capital de la región de Toscana en Italia, Florencia, por ser el núcleo urbano en el que se originó en la segunda mitad del siglo XIV el movimiento artístico denominado Renacimiento, y se le considera una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura, así como también una de las ciudades más hermosas del mundo. Florencia alberga varias obras maestras de la arquitectura y el arte renacentista. Una de sus atracciones más icónicas es el Domo, una catedral con un domo de tejas de terracota que diseñó Brunelleschi y un campanario diseñado por Giotto. La galería de la Academia muestra la escultura del David,
de Miguel Ángel. La Galería Uffizi exhibe El nacimiento de Venus, de Botticelli, y La Anunciación, de Da Vinci. Florencia es una ciudad conocida a nivel mundial por su patrimonio artístico y arquitectónico. El estilo artístico más extendido en la ciudad es el renacentista, aunque también cuenta con un importante patrimonio de otros estilos arquitectónicos y artísticos. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Top 6. Continuamos con Lisboa, la capital costera y montañosa de Portugal, quien se ha ganado este sitial, tomando en cuenta que desde el imponente castillo de San Jorge se observan los edificios de colores pastel en la ciudad antigua. El estuario del Tajo y el puente colgante 25 de abril cerca el Museo Nacional del Azulejo exhibe 5 siglos de azulejos de cerámica decorativos. Justo fuera de Lisboa hay una franja de playas en el Atlántico, desde Cascaes hasta Estoril. Son algunos de los motivos que hacen considerar a esta hermosa ciudad una de las más vibrantes y acogedoras de Europa occidental. Sus colinas deslumbran por la multiplicidad de colores que pintan las fachadas de las casas, así como también por sus castillos y construcciones medievales. De la ciudad de la era de los descubrimientos se puede observar en la zona de Belém 2 construcciones clasificadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: el Monasterio de los Jerónimos de estilo manuelino y la Torre de Belém, construcción militar que vigilaba la entrada del Tajo. Top 5. En este lugar del ranking encontramos a Brujas, la capital de Flandes Occidental, en el noroeste de Bélgica, que se distingue por sus canales, las calles con adoquines y los edificios medievales. Su puerto, Zeebrugge, es un importante centro de pesca y comercio europeo. En la Plaza Burg del centro de la ciudad, el Stadhuis, es decir, el ayuntamiento del siglo XIV, tiene un cielo tallado ornamental. Cerca la Plaza Mart Square hay un campanario del siglo XII, con un órgano de 47 campanas y una torre de 83 metros de altura, con vistas panorámicas. Actualmente más de 3 millones de viajeros visitan sus empedradas calles cada año, convirtiéndola en la ciudad más visitada de Bélgica. La ciudad de Brujas es un ejemplo excepcional de asentamiento humano medieval que ha conservado su tejido urbano histórico tal como ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Sus construcciones góticas primigenias forman parte de la identidad de esta capital comercial y cultural de la antigua Europa, que estableció vínculos culturales con distintas partes del mundo. Top 4. Roma, la capital de Italia, no podía quedar fuera de esta clasificación. La ciudad eterna, sofisticada, romántica e inolvidable. Se dice que es una ciudad única y que todos los caminos llevan a Roma. Muchos desconocen el origen de esta expresión. Pues bien, todos los caminos del arte italiano terminan en Roma. Es una ciudad de emperadores y papas, pues ambos han utilizado durante siglos el arte como expresión de reconocimiento. Posee unos impresionantes tesoros como el arte etrusco, los templos romanos, los frescos de Miguel Ángel y las mejores esculturas de Gian Lorenzo Bernini. Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. Su centro histórico, delimitado por el perímetro que marcan las murallas aurelianas, superposición de huellas de 3 milenios, es la máxima expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural del mundo occidental. Hay un dicho popular que dice: Roma non basta una vita, que significa que no basta una vida para poder conocerla. Estamos ante una de las ciudades más visitadas del mundo. Cuenta con aproximadamente unos 20 millones de turistas al año. Roma atrapa a todo aquel que la visita. Top 3. A continuación, Praga, la capital de la República Checa, una ciudad de cuento de hadas gracias al encanto de su arquitectura barroca, una población acogedora y su deliciosa comida. La capital checa está llena de lugares de interés tales como el Puente de Carlos, el Castillo de Praga y la Plaza de la Ciudad Vieja. Sin embargo, son las aparentemente interminables torres de las iglesias que se elevan sobre la ciudad las que inspiraron su apodo de la ciudad de las 100 torres. Presenta un
patrimonio arquitectónico excepcional, consecuencia de su rica historia que le permite tener grandes representaciones de diversos estilos arquitectónicos. La mayor parte de los atractivos turísticos de la ciudad se concentran en los barrios que componen el casco histórico: Hradčany, Malá Strana, Staré Město y Nové Město. Top 2 es Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, quien está posicionada ya en este destacado lugar, conocida por su patrimonio artístico, su elaborado sistema de canales y sus casas angostas con fachadas de 2 aguas, herencia de la Edad de Oro de la ciudad durante el siglo XVII. El distrito de museos alberga el Museo Van Gogh, obras de Rembrandt y Vermeer en el Rijksmuseum y el arte moderno en el Museo Stedelijk. El ciclismo es la clave en la identidad de la ciudad y existen varios senderos para practicarlo. El centro histórico de la ciudad fue construido en gran parte en el siglo XVII y es hoy en día uno de los centros históricos más grandes de Europa. En aquella época se construyeron una serie de canales semicirculares alrededor del casco antiguo ya existente de la ciudad. Después se edificaron las nuevas calles que ahora habían sido creadas con casas y almacenes en un estilo típico neerlandés, que es una de las imágenes más famosas de Ámsterdam y del país, con más de 1000 puentes y 75 kilómetros de canales que le aportan un carácter fascinante y mágico. Ámsterdam es conocida como la Venecia del Norte. Al recorrer las calles y canales de Ámsterdam se puede intuir su rico pasado histórico y que han hecho de ella una ciudad próspera. Top 1. Al frente de esta lista se encuentra la ciudad más bella del mundo, París. La capital de Francia es una importante ciudad europea y un centro mundial del arte, la moda, la gastronomía y la cultura. Su paisaje urbano del siglo XIX está entrecruzado por amplios bulevares y el río Sena. Aparte de estos hitos como la Torre Eiffel y la Catedral Gótica de Notre Dame del siglo XII, la ciudad es famosa por su cultura del café y las tiendas de moda de diseñador a lo largo de la calle Rue du Faubourg Saint-Honoré. La ciudad de la luz, la ciudad del amor. Son tantos los clasificativos que se le han atribuido a París desde siempre que resultaría imposible hacer un resumen de todos ellos. Es una ciudad esplendorosa, vibrante, ciudad de la moda y los grandes gourmets de amplias avenidas y plazas de esplendor, monumentos, edificios históricos y los mejores museos. De esta manera muy resumida se resaltaron características que hacen de cada una de las ciudades mencionadas las más bonitas de Europa. Si deseas hacer algún aporte ofreciéndonos tu opinión al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides activar la campanita para avisarte sobre otro video que seguramente te va a cautivar.